Mm. Buenas tardes, amigos. En este jueves 31 de agosto, último día de agosto de 2023. Taller 98, buscadores avanzados, buscadores veteranos. Tengo un mensaje antes de empezar el taller que lo comentaré sobre el tema libros, pero prefiero esperar a que sean las 8 en punto y cojamos a todos. Por ahora estamos 14 y nos dice Juan Antonio: saludos Fernando, veteranos y veteranas desde Santa Pola, Alicante. Beli Alonso: Fernando, colegas buscadores, les envío un saludo fraternal desde el noroeste de México. Luna Lunera: buenas tardes Fernando y amigos, un abrazo desde Málaga. Carmen Martín: buenas tardes a todos desde Bilbo. El jueves es el mejor día para investigar y aprender juntos. Efectivamente. Margot Rodríguez Gómez: hola a todos los buscadores y a Fernando. Arnaldo Hernández Viera: saludos cordiales a todos desde San Juan, Puerto Rico. Elena Álvarez: buenas tardes desde Barcelona. Chuga: buenas tardes Fernando y amigos y amigas buscadoras y buscadores. Saludos desde tierras manchegas. Spider-Dram: saludos amigos. Random Carton: saludos Fernando de Bolivia. Y el Tucán Volador: saludos profesor, saludos buscadores. Claudia Barba: buenas tardes amigos buscadores. Bien, falta un minuto y hablaremos en breve de libros. Así. Bien, pues ya son las 8. Quiero decir que aunque aquí me veis bien, después de mis dos eventos médicos desconcertantes, pues estoy bien para estar aquí sentado en una hora de charla con amigos gratos. Pero a la hora de moverme, pues me resiento. He llegado a la conclusión de que para recuperarme plenamente de una neumonía me hacen falta 6 meses, porque te quedas muy físicamente flojo. Y para mandar libros, pues tengo que ir. Tengo que andar, o andando en correo, tengo que ir a sitios. De forma que hoy he mandado 3 libros: a Arcos de la Frontera, a Vigo y a Paulino Caballero. Llegarán. Espero que a tiempo. Y mirando mensajes pidiendo libros, tengo 3 mensajes a los que cometí el error de no apuntar en un listado los libros que mandaba. Y entonces no sé si les he mandado libro o no. En cualquier caso, les voy a pedir que me escriban otra vez por hotmail.com y me digan si el libro ha llegado o si el libro no ha llegado. Ya lo siento, pero no llego a todo. Son libros, me han pedido libros JAMM desde Santa Pola, FMM desde Zaragoza y ACC desde Zaragoza. A estos 3 últimos les pido que me indiquen si han recibido ya el libro y si no lo han recibido, que no lo han recibido para que se lo manden. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy, que son buscadores veteranos. El día pasado hablamos de buscadores que habían llegado justo en esta ocasión, en esta vida, a buscadores. Ahora vamos a hablar de los buscadores que han llegado, digamos, sobrados, es decir, con buenos antecedentes, con una buena mochila. Y por tanto hablaremos de 2 tipos de buscadores: del veterano y del aventajado. Para entender todo esto hay que darse cuenta bien y tener muy presente que todo ser allá arriba colabora a la buena marcha del que baja y le ayuda en todo lo que puede. Aquellos que pues tienen ocasión de ayudar porque han sido necesarios. También esto sucede aquí abajo, que todo el que ha llegado a la meseta, pues ayuda a todos los que quieren, porque no todos quieren, eso lo sabéis muy bien. Entonces, entendamos esto para darnos cuenta de cómo funcionan las cosas. Allá arriba
y entre los distintos tipos de buscadores. El buscador veterano, que es el tercer tipo de buscador o arquetipo, es aquel que ha hecho un nivel en cada vida. En su primera vida recorrió el nivel 1, como todos, porque todos empezamos muy mal, sin piedad, de la animalidad, vida de predadores. En la segunda vida, el nivel 2. En la tercera, el nivel 3A, la religión del contrato, porque lo decían los sacerdotes de su religión de entonces. En la cuarta vida, el nivel 3B, la religión del deber. Debo hacer, pero no estoy convencido y casi nunca me sale, y vuelvo a los niveles anteriores, que son los que conozco. En la quinta vida, el nivel 3C, y lo recorrió plenamente. Y superó la etapa de búsqueda inconsciente en la que uno está intranquilo, descontento con lo que conoce y busca, pero en anteriores ocasiones, que fue pues hace 150, 200 o 250 años, no había más que lo que él encontraba en su casa. Y aunque haya venido a una casa estructurada, de buenas personas, de padres que ayudan, pues solamente pudo encontrar esa ayuda. No había lo que hoy tenemos. Y entonces, pues sí, recorrió ese nivel, pero no llegó hasta el final, como si dijéramos. De forma que en esta ocasión, en esta vida, ha venido ya en el nivel 3C con partes de ese nivel recorridas. Y por tanto, ya las tiene en su haber y eso le ha hecho despertar muy rápido a la realidad con mayúsculas, a la verdad con mayúsculas, al bien con mayúsculas. Había sido ocasión, había sido buscador en la ocasión anterior, pero estuvo solo y no pudo mejorar mucho porque nadie le enseñó. Solo le sirvieron entonces sus buenas intenciones, la ayuda que le dieron en su hogar. Seguro que fue el suyo un hogar estructurado, con padres modelo, con buenas personas. En esta ocasión también ha tenido un hogar similar, un hogar unido, de padres que apoyan, tolerantes. Y quizás alguno de sus progenitores actuales sea incluso buscador. A lo mejor no, simplemente buenas personas. Hoy hay literatura y apoyos en centros en los que se enseñan doctrinas de conocimiento alternativas. Hace una generación, mejor dicho, hace una existencia, hace una encarnación, no las había. Por eso se avanza más. Conforme la humanidad va creciendo y conforme el buscador va creciendo y avanzando, avanza mucho más rápidamente. Era un gran mérito avanzar sin formación por uno mismo, sin libros, sin apoyos exteriores. Y nosotros, los que vivimos en el siglo XX y XXI, somos afortunados en estas generaciones por tener tanto apoyo exterior. Buscando, siempre se encuentra. Hace falta querer buscar, evidentemente. Yo estoy convencido de que la generación de los baby boom, que es los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 40 y 45, 50, 55, esa generación es la primera generación que tiene apoyo externo a su casa. Por tanto, si buscan, van a encontrar rápidamente. Y a estas personas, a estos buscadores veteranos, que también lo fueron
en la ocasión anterior y que han llegado pronto al terreno de los buscadores, las reglas se les dan bien, porque encajan muy bien con su forma de ser, con su anhelo interior. Y aunque ya diremos luego que esto es muy relativo, cumplirlas bien al 100% les puede costar del orden de quizás 2 años, medio año arriba, medio año abajo, o 1 año arriba, 1 año abajo. Se les da bien, porque no tienen losas. Losas son impedimentos gordos, trastornos de la personalidad importantes que les impedirían el buscar la verdad y buscar la plenitud. Y ser afines con las reglas. Las losas retrasan mucho, a lo mejor 20 años. También se les da bien los círculos y en ellos emplearán quizás la mitad del tiempo que emplearon con las reglas para cumplirlos bien o incluso menos. Las capacidades superiores ya son otro cantar, porque dominar una capacidad superior es una tarea más exigente, más complicada, más difícil, pero les puede costar el doble que lo que les costó dominar las reglas, quizás más. Si eran buscadores veteranos y si ya se trata del corazón superior, entonces pues puede ser muy bien que sean 3 veces más, que dominar al 100% o al 90% o que les salga sin querer las reglas. Y en esto hay que hablar ahora de que para alcanzar la primera capacidad superior que tenga cada uno, los mentales, la mente superior o los emocionales, el corazón superior, están trabajando con la capacidad superior de lo que han desarrollado. Y eso, digamos, es relativamente fácil, porque la capacidad inferior la han desarrollado mucho, toda su vida, no han hecho otra cosa. Pero en cambio, para la segunda capacidad, cuando ya han conseguido la primera, la que es más afín a ellos, conseguir la segunda, necesitan basarse y tener bien desarrollado la capacidad inferior otra. Los mentales, el corazón inferior. Y los emocionales, las emocionales, la mente inferior. Y esa es la que tienen que tener bien practicada y operada con ella para poder en marcha la capacidad superior correspondiente. Y esa es la que cuesta más. Y esa quizás cueste el triple o más que les costó dominar las reglas. De forma que, dicho esto, quiero añadir enseguida que sois todos distintos. Podéis ir de cualquiera de los 3 tipos o del que nos falta todavía por decir. Y por tanto, dar fechas, fijar intervalos de qué os costará cada cosa es muy difícil. Cada cual tiene su pasado, su mochila, su esencia desarrollada de una manera y entonces sois muy distintos y vais a tener tiempos distintos para alcanzar las capacidades superiores, pero que sirva como idea de escala, para que no os hagáis planes que no se deben hacer de tiempo, hablando de años, no, no, hay que trabajar y hay que aceptar la velocidad que tenemos. Sí tengo que decir que el que ha desarrollado una capacidad superior, por ejemplo, la mente superior, ello le va a ayudar a desarrollar la otra capacidad superior, el corazón superior, y al revés. Pero, porque el motor es más potente. Pero tenemos todos que aceptar la velocidad a la que vamos, porque esa velocidad es algo fundamental de nuestra persona.
Somos nuestra velocidad de avance, porque eso equivale a decir cómo de potente es nuestra esencia. Y por tanto, protestar o enfadarnos o que nos siente mal el que vayamos a una cierta velocidad no tiene sentido, porque eso es tu propia mochila, tu propio interior, tu propia esencia. De forma que es todo lo que hemos trabajado y fallado y sufrido a lo largo de todas nuestras existencias. Eso es lo que manda y lo que define la velocidad a la que vamos a ir y cómo de fácil o difícil nos va a ser acercarnos cada vez más a la plenitud. De manera que aceptemos lo que somos, lo que hemos conseguido hacer, porque estamos en muy buena posición, estamos en cabeza y no de ninguna manera nos fijemos mentalmente con la mente inferior proyectos de a tantos años conseguiré esto, dentro de tanto tiempo me falta para conseguir esto. No, hay que ir trabajando y aceptando nuestra propia velocidad, nuestras propias limitaciones. Esto para el veterano que ha empezado pronto y que está bien situado en la rampa. Vamos a hablar del cuarto tipo de buscador, al que quiero llamarle, le llamo aventajado. Es aquel que puso en marcha una capacidad superior en una vida anterior. Hola, corazón. No, deja, ahora no puedo, corazonete. ¿Mm? Y entonces la puso en marcha, pero en esta ocasión, con su memoria de la mente inferior, no recuerda lo que le pasó en la vida anterior. Su memoria es nueva y no recuerda, pero su esencia tiene ese poder, tiene ese nivel, tiene esa experiencia. Y esa experiencia es muy fácil que se manifieste, pero de una forma que su mente inferior no la entiende, o su corazón inferior no lo entiende. Y como muchas cosas de lo sutil, primero suceden y luego se entienden, se racionalizan. Y entonces uno se da cuenta de lo que ha vivido, pero primero lo vivió sin darse cuenta. De forma que no sería extraño que el aventajado no fuera consciente de lo que hizo anteriormente hasta mucho después, hasta años después. Y un buscador aventajado que ya puso en marcha la mente superior anteriormente o puso en marcha el corazón superior anteriormente, es el único que puede formarse él solo, leyendo simplemente, sin un hermano mayor, que le diga lo que tiene que hacer para alcanzar esas capacidades superiores. Porque con una de ellas, en cuanto ella aflore plenamente, le va a ayudar mucho a poner en marcha la otra. Y si la subida de la rampa puede costar entre 5, 10, 15, 20 años, a él a lo mejor le va a costar 2 o 3 años subir la rampa y poner en marcha la segunda capacidad y recordar la primera y ponerla en marcha también, con toda plenitud. He dicho que es el único que puede trabajar y llegar a la meseta sin un hermano mayor. El resto necesita un hermano mayor, ¿eh? Que le diga lo que hay que hacer. Y un hermano mayor es alguien que subió a la meseta en esta vida, lo recuerda y lo comparte. Y lo explica y lo divulga. Y ese es un poco el destino que yo me hago la ilusión de que tenéis todos, o casi todos los que escucháis estos talleres. Llegar a ser hermanos mayores que a su vez en sitios distintos, en medios distintos, ayuden a otras personas que estén a su alrededor en esta o en otra generación para que también ellos se acerquen a la plenitud. Y así se creará una progresión geométrica,
una curva exponencial que suba muy rápidamente, porque falta le hace a este mundo subir geométricamente la carrera de la plenitud. Y no os preocupéis ni os extrañéis de que antes de llegar a la meseta, antes de poner en marcha las dos capacidades superiores, no se pueda compartir ni dar un servicio pleno más que a tiempo parcial. Antes no se puede por trabas internas, por dificultades propias, por asignaturas pendientes. Uno no puede dar servicio o no puede, digamos, practicar el amor indiscriminado al 100%, porque ya hemos definido aquí que amor o servicio es ocuparse de los problemas de los demás cuando uno ha dejado de ser problema para sí mismo. Y para dejar de ser problema para sí mismo hay que tener en marcha las capacidades superiores y estar participando permanentemente, gracias a ellas, de la plenitud humana que se puede conseguir. Y eso se hace cuando se está en la meseta y ya no hay altibajos, porque no hay ocasión de tener altibajos. Bien, pues esto era lo que yo quería decir para hoy y vamos a ver, ya habéis empezado a hacer preguntas o a hacer comentarios interesantes. Felicia Pajuelo nos dice, encantada de estar presente una vez más con todos ustedes buscadores. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, queridos compañeros buscadores y querido Fernando, saludos desde Guatemala. Gris Díaz, buen día Fernando y amigas y amigos buscadores, un fuerte abrazo a todos. Pedro Riera, un placer volver a estar con todos vosotros. Saludos Fernando y buscadores. Beli Alonso dice, mis padres son buscadores, comenzaron hace 50 años, mi madre tiene 76 y mi padre 88. Y sigue, hace 40 años mi padre ya me decía cosas raras. Hija, si crees que vas a reencarnar, reencarnas. Si no crees que reencarnas, también reencarnas. Bueno, muy gracioso tu padre y muy veraz. Porque el creer es una característica de la mente inferior. La mente inferior se conforma con creer. Bueno, ante todo, Belia, enhorabuena por tus padres. Porque comenzaron también muy pronto, a los 26 y a los 38, y eso es buena señal por parte de ellos y buena señal por parte tuya. ¿Ocurrirá que todos los hijos de tus padres serán buscadores? Pues yo ya adelanto que quizás no, porque los padres no eligen a los hijos eligen a los padres. Y tú elegiste, y elegiste bien, pero es posible que también otros eligieran a los mismos padres. O sea que no todos los hermanos tienen por qué ser buscadores. Pero sí, es una buena señal, es un buen síntoma. Y me ha hecho mucho reír la máxima de tu padre buscador. Transmítele a las dos mi enhorabuena. Asunta Cañillas nos dice, buenas tardes Fernando y amigos buscadores, estoy en deuda. Ya lo sé. El Tucán Volador dice, la recuperación es un poco lenta, pero segura, Fernando, lo lograrás. Me gustaría que me enviaras tu libro de salud, pero al otro lado del charco sé que no puedes. Si no me has escrito, Tucán, escríbeme por Hotmail con la dirección que tienes. A ver qué puedo hacer. Y sí, yo he sacado en conclusión, después de la primera de las crisis, que dura 6 meses. Hasta 6 meses no te recuperas plenamente para poder hacer una vida normal en todos los aspectos, también en el físico. Pero sí, es cuestión de ponerle voluntad y eso los buscadores tenemos mucha voluntad. Por eso tengo un cierto desorden
por ejemplo, con el envío de libros, y por eso lo siento, pero no llego a más, porque tengo otras cosas en las que me metí incluso antes de estos talleres y no quiero dejarlas. Spiedra me dice, hola Fernando, soy de Argentina, me interesa desde hace mucho tu libro de salud. ¿Tengo posibilidad de adquirirlo? Estoy dispuesto a pagar por él. Te digo lo mismo, Spiedra, y os digo a todos. Los que estéis separados por el charco, escribidme a Hotmail dándome vuestra dirección y ya reflexionaré y buscaré solución. En este momento no sé qué puedo hacer. Ángel Vargas dice, saludos desde Costa Rica. Marisa Pello, suerte haberle encontrado. Un hermano mayor es un regalo de la vida. Bueno, un regalo mayor, un hermano mayor hoy en día está chupado, Marisa. Basta con que uno busque, uno indague por internet y por fin acaba encontrando. Porque no solo internet, sino es que si vives en una ciudad grande de más de 1 millón de habitantes, pues es muy posible que haya algún centro donde se den charlas alternativas. Yo estuve en un centro en San Sebastián y en otro en Bilbao. En San Sebastián estuvimos en un centro propio, que estaba ya antes de que yo fuera, que era nada menos que una librería, y otro centro que buscamos, que era un colegio de odontólogos. En Madrid estuve en un centro propio, que era una herboristería, Ecocentro, si mal no recuerdo, donde se daban todos los años charlas gratuitas para el que las daba, de 1 hora y gratuitas, por supuesto, para los que asistían. De forma que en esos centros se puede muy bien llegar a encontrar un camino que a uno le vaya. Pero para eso tiene que ser una ciudad, yo digo, de más de 1 millón de habitantes, quizás de más de 2. En una ciudad de menos de un millón de habitantes será muy difícil. Por ejemplo, en Pamplona no la hay. Y tenemos 250.000 habitantes. Y no hay un centro donde se impartan de manera continua programas o caminos alternativos. Así que sí, Pere, tienes razón. Cuesta. Beli Alonso nos dice, Fernando, yo he recordado vívidamente una reencarnación pasada. Fui un niño varón con parálisis cerebral severa, pero podía darme cuenta de todo. Fui un buscador. Hay una cosa de la que no he hablado, quizás es de ¿a qué edad os empezasteis a buscar por iniciativa propia? ¿A qué edad empezasteis a buscar? Si empezasteis a buscar muy temprano, es decir, a partir de los 15 años o poco después, entonces casi con seguridad se puede decir que sí. Que anteriormente, que no tiene por qué ser la vida anterior, puede ser antes, la segunda vida anterior. Habéis recorrido el camino, parte del camino, pero con los datos que me das, es algo a consultar con los guías, Belia, algo a consultar con los guías, porque él lo sabe, el guía o los guías lo saben. De forma que mejor que preguntarme a mí, pregúntalo a los guías. No, pero escríbeme, Spiedra, escríbeme y dame tu dirección. Miguel Ángel Medrano dice, es bueno saber en qué nivel nos encontramos, pero quizás lo más importante es seguir trabajando con nuestra evolución al nivel en el cual nos encontramos. Efectivamente, Miguel Ángel, suscribo completamente lo que dices. Es bueno
Sí, es interesante, motivador, aunque al buscador veterano ya tiene él en sí la motivación, ¿eh? Y saber en qué nivel está, pues ya lo sabe, porque en el camino se lo van a decir. Pero de luego es cierto que lo más importante es seguir trabajando con nuestra evolución al nivel en el que nos encontramos. Y hemos de ver los frutos. Los frutillos, que decía Epicteto, se recogen en el camino, en las cunetas del camino. Y los frutos ya los estáis recogiendo. Yo diría que todos vosotros, porque lo decís en vuestras comunicaciones. De manera que estáis muchos más allá del punto de no retorno. Y eso es importante, que os deis cuenta de que ya no vais a dejar el camino, porque habéis percibido experimentalmente de sobra que si un pequeño tiempo de una semana os despistáis, entonces se pasa peor. Y ya sabéis, por experiencia propia, que abandonar el camino es un mal negocio. Y eso hará que tengáis perseverancia, que es lo único que hace falta para llegar hasta el final que podemos llegar. Así que efectivamente, Miguel Ángel, es trabajar con nuestra evolución, seguir trabajando. Eso es lo vital. Pero eso os diría que prácticamente está asegurado. Alejandro Vargas dice, me gusta pensar que el único que reencarna infinitamente es el Espíritu Santo o la energía universal y que somos creación biológica única de mi padre y de mi madre. Bueno, veo que empleas un vocabulario distinto eh, que me da la impresión de que coincide con lo que decimos aquí, aunque llamándole de otra forma distinta. Aquí le llamamos esencia o lo uno, semilla de lo uno. Los griegos le llamaban logoi spermaticoi, semillitas de logos, pequeñas semillas del logos, de la plenitud divina, que era el logos según Heráclito de Éfeso. Bueno, pues a lo mismo se le ha llamado de formas muy distintas, según el idioma y según la escuela, que eso depende de según el que ha creado, ha iniciado o ha fundado esa escuela. Y aquí le llamamos en principio fondo y ahora le llamamos esencia y también mente superior y corazón superior. Y nos falta por hablar del cuerpo superior. Y del cuerpo superior hablaremos previsiblemente el próximo taller. Y sí, reencarna infinitamente la energía universal. A mí me gusta llamar a las cosas por una forma, con unas palabras que no hayan sido casi nunca empleadas. Porque lo que uno dice, la palabra que uno emplea, otro la puede entender de forma distinta. Por eso yo prefiero usar palabras, digamos, originales, no usadas anteriormente por ninguna corriente ideológica. Y me quedo, Alejandro, con tu energía universal. Lo que encarna es la esencia, que está en un diferente grado de desarrollo. Y el vehículo nos lo han generado biológicamente nuestro padre y nuestra madre. Y ahí tenemos las capacidades, creciendo solas, las capacidades inferiores, la mente inferior, el corazón inferior y el cuerpo inferior. Y nuestros padres han creado el cuerpo inferior, que tiene pues unas características, pero las capacidades superiores están en el grado que cada uno ha conseguido hacerlas hasta ese momento, hasta el momento de su nacimiento. Y llegará un momento en que ya no nos haga falta encarnar porque ya tengamos todo lo que el ser humano puede conseguir siendo ser humano. Y entonces participaremos de la dirección de las cosas, del mundo, del universo. Dice Beri Alonso, empecé a buscar por iniciativa propia a los 14 años. Vale, pues bien. Entonces ya yo apuesto a que sí.
a que tú perteneces al tipo avanzado, veterano, que ya eras buscadora anteriormente y por eso ese despertar prematuro y muy pronto a la búsqueda de verdad. Lo que significa que pues encontrarás menos dificultades que otros. Pero aquí no es cuestión de compararnos, sino de progresar hasta alcanzar lo que aquí llamamos la meseta. O sea que, magnífico, sí, muy bien, muy bien. Miguel Ángel Medrano dice, si no terminamos de crecer ahora, será en otra vida, efectivamente. Debemos caminar sin prisa, pero lo sutil, porque lo sutil es eterno. No tiene tiempo ni espacio, sí. Y lo sutil es, además de eterno, es muy simple, casi infantil. Se puede entender muy, muy pronto, muy temprano. Y lo entienden también los niños. Y efectivamente, no tiene tiempo, no está sometido al tiempo ni al espacio. Se está mejor arriba que aquí abajo. Por tanto, el llegar a la meta como ser humano es una buena cosa. Dice Alejandro Vargas, los expertos actuales en genética dicen que lo que se traspasa de generación en generación son las vivencias pasadas de nuestros ancestros, que el DNA queda marcado y esos son los sueños que tenemos. No es que somos reencarnación de alguien del pasado, no es. Bueno, aquí estoy de acuerdo. Lo que digan los expertos actuales en genética, Alejandro, pertenece a otro mundo. No pertenece al mundo de lo que tratamos aquí. Pertenece al mundo de la ciencia genética. Y voy a leer despacio lo que dices. Dicen que lo que se traspasa de generación en generación son las vivencias pasadas de nuestros ancestros. Discrepo, discrepo, discrepo. Aunque los expertos en genética digan eso, no, no aciertan, no aciertan. Las vivencias pasadas de nuestros ancestros, eso constituye un fondo de conocimiento al que nosotros, cuando desarrollamos las capacidades superiores, tenemos acceso con la mente superior. Con la mente superior. Y si se quiere, también con el corazón superior, las vivencias de corazón superior. Pero nosotros estamos cada cual con nuestra esencia. Y el DNA, dice los expertos, queda marcado y esos son los sueños que tenemos. Aquí no hablamos mucho de los sueños, más que cuando vosotros saquéis el tema. Me pega que esos expertos que dices se olvidan de lo fundamental, que es la individualidad propia de cada uno de nosotros. Y la individualidad es la esencia. Que eso ya lo sabían los griegos de tiempos del año 500 antes del cambio de era, que éramos esencia, esencia del logos, esencia de la divinidad. Y si es difícil encontrar muestras de esencia desarrollada, pues los expertos en genética no lo van a encontrar, porque miran fuera y tenían que mirar dentro de ellos para poder experimentar en persona lo que es la esencia, lo que es la semilla de logos. Y lo que pueden mirar fuera y oír o percibir con sensores no es lo sutil, sino que es cosas que no pertenecen a lo sutil. De forma que
no, aquí no vamos a seguir esa enseñanza, Alejandro. Aquí estamos preocupándonos de nosotros mismos, de ti que estás escuchando esto, y dando una manera, un camino de los muchos que hay, 20, 30, 40, para desarrollar esa esencia. Ya que estoy hablando contigo, Alejandro, me voy a seguir con tu siguiente mensaje. Me equivoqué, perdón, que el DNA viene marcado por esos sucesos pasados de nuestros antepasados y los heredamos en nuestro DNA. No, 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 no. Vuelvo a discrepar de tus expertos en genética. A nosotros no nos importa el DNA, no nos importa. Nos dedicamos a la esencia, que no está en los genes, no está en el ácido desoxirribonucleico. No. Y la esencia es mucho más importante que la hélice del DNA. La esencia es lo que perdura y el DNA no perdura. Y por eso nos dedicamos a... Y la esencia es lo que puede crecer y el DNA está ahí quieto, no puede crecer. Puede adquirir más conocimientos, más experiencias, pero no puede crecer. De forma que aquí no vamos a hablar de lo que tú parece que dominas, Alejandro. No me importa lo que digan los expertos en genética, porque nosotros no nos dedicamos a la genética. Y tampoco nos dedicamos a la mecánica cuántica. Y por eso tampoco me importa mucho lo que digan los de la mecánica cuántica. Me entero de algunas cosas, por ejemplo, de lo que dice Garnier, y digo, sí, este hombre está acertado. Pero porque conjuga la mecánica cuántica, yo creo que con experiencias propias. Es fundamental recurrir a experiencias propias, porque sólo así se sabe con certeza cuál es el camino y qué circunstancias favorecen el camino de la evolución. Y aquí lo que nos interesa es la evolución personal. No los sueños, ni lo que pasa con el DNA, ni qué se transmite con el DNA. Yo diría que lo que aquí te podemos dar, Alejandro, es nuevo, es distinto de lo que has recibido con esos expertos. Tú eliges, tú eliges. Spiderman dice, qué bueno es cuidar la salud, por ejemplo, a través de la alimentación. Sí, la salud es fundamental. Y yo en el momento que escribí el libro, creo que era, vamos a ver, en 1987, que creo que es la fecha de, tengo por aquí uno, pero no lo veo en este momento, la fecha de edición, estaba siguiendo la macrobiótica, porque me había hecho mucho bien. Me había curado de una dolencia que tenía, que era muy molesta y muy larga. Y se nota que estaba con la macrobiótica porque me hacía yo mis propias comidas. Y efectivamente, cuidar la salud es fundamental, es básico. Es condición sine qua non. Los que no cuiden la salud y hacen barbaridades, pues esos ya de por sí ahora están actuando de mala manera porque no están con dando los pasos adecuados y acabarán también de mala manera. Así que sí, cuidar la salud es básico. Las reglas y el camino y los círculos con salud se pueden llevar. Con mala salud, enfermo, no se pueden llevar, no se pueden atacar. Dice Gris Díaz, estoy de acuerdo, Fernando, cuando dices que los guías responden cuando se les pregunta. Y desde cuando iniciaste como buscador y cabal, me lo ha demostrado viniendo a mi memoria episodios que he pasado. Sí. Los guías están aquí, están a la nuestra. Nos conocen mejor que nosotros. Conocen nuestros fallos mejor que nosotros. Desde mi adolescencia, claro. Entonces, están deseando ayudarnos. Para eso están. No tienen otra misión que ayudarnos. Entonces,
Lo que pasa es que tienen poca suerte porque tienen pocos que quieran hablar con ellos, pocos que quieran conectar. Y la mayor parte, pues, se demuestran inútiles porque solo pueden mandar, digamos, efluvios mentales y confiar que el receptor haga caso. Pero un diálogo permanente, no hay muchos guías que lo tengan, porque el acompañado no se entera, no sabe que hay guías, porque no se lo dice nadie. Sí, la práctica de hablar con los guías, de comunicar con ellos, es un buen síntoma. Es síntoma de estar bastante avanzado en la rampa. Carmen Martín nos dice, ¿puede un buscador ahora en su vida 6 haber vivido o recordar los niveles 3A, 3B y 3C? ¿O estos niveles se dan solo en vidas sucesivas? Vamos a ver. Un buscador ahora, el nivel 3A está a 3 vidas, 3 existencias atrás. El nivel 3B, pues quizás a 2. Y el nivel 3C, posiblemente a 1. De forma que yo lo que os recomendaría es que a vuestros guías, cuando queráis, cuando os parezca, sin prisa, les hicierais que revivierais, tal vez en un sueño, es la forma más fácil, vuestra primera existencia y la última. Porque las intermedias no tienen importancia, pero sí la primera y la última. Y con esos dos datos que a mí me fueron regalados, vais a poder haceros una idea y sabiendo dónde estáis, que eso lo tenéis que saber todos ya a estas alturas, os vais a poder hacer una idea muy buena de el conjunto de las existencias. Es decir, no hace falta recordar la existencia 3A, el 3B y el 3C. No, no hace falta. Con saber, haber vivenciado la primera y la última es suficiente, sabiendo además dónde estáis ahora. Con eso, Carmen, de verdad que es suficiente. Vale, Alejandro, me alegro. Speedrun dice, creo que lo que dice Alejandro fue enunciado por Lamarck, pero luego fue refutado por Darwin. Yo no sé la teoría de Lamarck, pero sí sé la teoría de Darwin. Y Darwin era un científico y yo no me meto en temas de ciencia. Desde luego, lo que sí sé es que el creacionismo no es ciencia, pero no puedo meterme en todas las ciencias que han participado personajes célebres como Darwin. No me interesa, no tengo tiempo. Yo prefiero lo mío. Vale, Alejandro, de acuerdo, de acuerdo. CL, profesor, estoy en un momento difícil, sufriendo por un asunto que hace sufrir a mi hijo. Trato de explicar todo lo que nos ha, trato de aplicar todo lo que nos ha explicado, reglas, aprendizaje de vidas. ¿Algún consejo? Sí, escríbeme, CI. Escríbeme a fcondetorrens@hotmail.com dándome detalles para que te pueda decir algo concreto. Con lo que me puedes decir aquí, no. Alguien me ha hablado algo de lo que yo llamo sexo distraído o sexo despistado. Me imagino que no eres ese. Si eres ese, dime que sí. Beli Alonso dice, Fernando, tuve una hermana mayor que hacía un círculo de estudios, estudiábamos de todo lo que interesa a un buscador. Nos habló del átomo simiente, que es el que contiene la esencia. Claro, claro. Bueno,
hermano mayor o hermana mayor es lo mismo. Es una persona que está en un camino, lo conoce muy bien y lo explica. El átomo simiente, con toda seguridad, es lo que aquí llamamos la esencia, la semilla de logos. Simiente, semilla es lo mismo. Así que entonces ya tenías mucho aprendido para cuando entraste aquí. Arnaldo dice, Fernando, durante esta vida fui católico de niño, protestante en mi adolescencia y tenuras adultez y ateo sincero por muchos años. Hace 5 años conocí y dejé de ser ateo y soy buscador dedicado. Bueno, te diré, Arnaldo, que el ateo está más avanzado que el cristiano practicante, pero le falta algo, le falta algo. Le falta que en su interior se genere una aceptación gustosa de la plenitud divina. Porque creo que ateo se es por contagio de otras personas ilustres que también son ateas, porque les falta esa moción interior que les dirija hacia la plenitud con mayúsculas. Entonces, has estado buscando, Arnaldo, has estado buscando. Cada salto es una búsqueda, o el resultado de una búsqueda, pero yo diría que ahora estás en un camino más completo, más completo. Y no abandonándolo, conseguirás llegar a lo que aquí llamamos la meseta. ¿Cómo me puedo catalogar? Bueno, pues ve despacio los 2 talleres, ve de ver, de oír y reflexiona. Y si tienes dudas, vuelve a ver alguno de los 2 talleres, donde se hable de los buscadores novatos o de los buscadores veteranos. Yo creo que en este último. Y tienes que decidirlo tú con ayuda de tu guía. Yo no voy a deciros, después de mucho conversar por mail, dónde estáis. Como ha dicho Miguel Ángel, no es vital, lo vital es que perseveréis y vais a perseverar. Entonces eso es una confirmación, una tranquilidad, pero la perseverancia os la dará vuestro motor y tenéis todos motor bueno. Dice Arnaldo, dichosamente se me hace fácil seguir las reglas y los círculos y tengo acceso a la mente y corazón superior. Bueno, y sigue. ¿Cómo es posible haber pasado todas estas etapas en esta vida? Bueno, vamos a ver, déjame que vea un poco. El ser católico de niño es lo normal, porque previsiblemente tus padres y tus educadores te enseñaron eso. Protestante en mi adolescencia. Si a los 15, 16 ya rechazaste lo que conocías y buscaste en otro sitio, eso es producto de la búsqueda. Dices luego, o has escrito, y tenoras adultez. Y en otra adultez, ateo sincero por muchos años. Bueno, con un fondo bueno, se puede ser un ateo ético. Y desde luego que no has perdido, no has dado pasos atrás, aunque ya he dicho que el ateísmo no es un camino completo, porque le falta la plenitud divina. Y ese rechazo, que yo diría mental, a la plenitud divina, es un obstáculo. Pero si hace 5 años ya has superado ese obstáculo, te has quitado esa losa, porque es una losa. El ateísmo es una losa. Y has dejado de ser ateo y eres buscador decidido,
Entonces, son cambios a mejor. Y si empezaste de muy joven, siendo buena persona, esos cambios, esos mejoras de camino, no están reñidos con que estés incluido en los buscadores de los que hablamos hoy. O sea que lee, escucha este vídeo de hoy más veces y tú mismo, con la ayuda de tu guía, te situarás perfectamente. De todas formas, como ha dicho Miguel Ángel, no hace falta situarse obligatoriamente, lo que hace falta es perseverar. Y sobre el acceso a la mente y al corazón superior, estos son temas que yo os he dicho que cuando alguien tenga acceso al corazón superior, no a la mente superior, al corazón superior, que me escriba, para que hablemos en profundidad de ese tema, para ver si estamos hablando y diciendo lo mismo, porque lo que uno entiende por mente superior o por corazón superior, yo para estar seguro de que habla de lo que yo hablo, me lo tiene que explicar un poco en más detalle. ¿Y cómo es posible? No has ido para atrás en ninguna etapa, en ningún cambio que has hecho. Ha sido todo cambios a mejor. Ya, de acuerdo, CI. Pues entonces escríbemelo. Dice Spiderman, el martes fui a participar de una especie de taller de carpintería a la escuela de mi hijo de 6 años. Éramos unos cuantos padres. Me emocionaba. Se me venían las lágrimas y me daba vergüenza. Bueno, pero lo pasé muy bien. Esas experiencias sorprendentes, emotivas, que no se pueden dominar, pueden ser señal de un contacto con el fondo involuntario. Así que también de eso te diré, Spider, lo mismo. Escríbeme al mail y te haré algunas preguntas para que me respondas puntualmente y poder decirte qué es eso. Las lágrimas involuntarias que dan vergüenza porque nadie más las experimenta, son un posible síntoma de estar experimentando un contacto con el fondo involuntario. Y se pasa bien, efectivamente, pero de eso tenemos que hablar en privado. Dice Marisa Pello, enriquecedor escuchar a Máximo Sandín hablar de biología. Os lo recomiendo. Bueno, pues bien, de acuerdo, Marisa. Veré si tengo tiempo. Porque antes es enviar los libros a los que me los han pedido. Yo en estos momentos soy reacio a empezar cosas nuevas. Soy reacio a hacer tareas, porque me exigiría dejar o atrasar cosas que tengo verdadero interés. Dice Spiedra, soy de emocionarme con facilidad en ocasiones. Bien, sí, te entiendo, seguro. Encaja. Así tiene que ser. Tenemos los hombres una cierta dificultad con el dominio de las emociones, porque estamos, algunos, yo incluido, todavía imbuidos por esa mentalidad que a mí me dijeron cuando yo tenía pues algo así como 3 años, los niños no lloran, los hombres no lloran, ganan el jornal. Y eso me lo decía una tata que yo tenía a los 3 años. Me dijeron que me lo decía, porque yo no me acuerdo. Pero esa mentalidad que en tiempos de Franco, antes del 75, y yo nací el 45, pues la tuve 30 años encima, te genera sin querer, una inercia de comportamiento. Y eso, al que lo tiene, pues le cuesta quizás superarlo. Y dice, a mí también me lo han dicho, algo parecido, soy del año 84.
No sé si dices 84 o 48. Del año 84 es difícil que seas, Spiderman. Creo que has equivocado los dígitos. Bien, escríbeme, escríbeme, porque ya faltan 2 minutos y queda poco tiempo. Bien, pues os recuerdo lo que he dicho al principio, de que si alguno habéis llegado tarde, de que miréis lo de los libros enviados, porque a lo mejor, y pedidos, porque a lo mejor no hay un control, no tengo un control absoluto sobre eso. Ah, vale, vale, ahora sí, ahora te entiendo. Sí, y nos veremos el próximo jueves, ya en septiembre, con el tema previsible de no buscadores, sino personas sensitivas, porque son personas de las que hemos hablado muy poquito y de las que me gustaría, aunque yo no lo soy, pero he tratado con algunos de ellos y puedo hablar de todo lo que sé de las personas sensitivas y del cuerpo superior. Hasta el próximo jueves.